Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Discipulado del Reino de los días lunes. Qué bendición que continúes aquí porque estamos comenzando hoy el módulo 2. Vamos a tener hoy nuestro primer tema, que es el tema 1 del módulo 2, la sangre de Cristo. Pero te felicito porque has llegado a este módulo, eso quiere decir que has perseverado hasta aquí. Te pido como siempre que tengas a mano tu Biblia, tu cuaderno, tu lápiz, que vayas tomando nota de todo lo que veamos en el día de hoy y que podamos juntos estudiar este importantísimo tema titulado La sangre de Cristo. Hay muchísimo que decir, muchísimo, así que hoy vamos a ver solamente la mitad de este hermoso tema y el lunes que viene, si Dios lo permite, vamos a continuar. Bueno, primero, un saludo y muchas bendiciones para todos los discípulos que se encuentran en el territorio nacional, que nos están viendo aquí en Venezuela. Un saludo, un abrazo, muchas bendiciones para los que están en Colombia, los que están en Ecuador, los que están en Perú, en Chile, en la Argentina, los que están incluso por allá en Europa, en Portugal. Muchas bendiciones, abrazos para todos. Oramos al Eterno para que este discipulado sea de mucha bendición y que este módulo 2 traiga mucha claridad en cuanto a estos temas escabrosos que quizás como cristianos a veces nos vemos obligados a responder. La gente nos pregunta, la gente creyentes, no creyentes nos preguntan acerca de estas cosas. E incluso nosotros a veces tenemos algunos conceptos, algunas estructuras en cuanto a estos temas que no son del todo bíblicas, y precisamente este discipulado es para clarificar esos asuntos. Así que vamos a orar, vamos a comenzar como siempre con una oración y vamos entonces a prepararnos para comenzar el módulo 2, tema 1, titulado La sangre de Cristo. Oremos. Padre, te damos las gracias por esta noche en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada persona que se encuentra sintonizando esta clase de discipulado en el día de hoy. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos bendigas, que espíritu de revelación, de sabiduría, de inteligencia espiritual venga sobre nosotros y que podamos en el día de hoy ser exhortados, consolados y edificados por el poder de tu palabra. En esta hora, Señor, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Proclamamos un ambiente espiritual, una atmósfera idónea para enseñar tu palabra, y te pedimos, Dios mío, que nos ayudes, que ilumines los ojos de nuestro entendimiento para que todo lo que digamos hoy sea de bendición para los discípulos que están sintonizándonos y que podamos seguir juntos creciendo en la gracia, en el conocimiento, en la revelación de la persona de Yeshua, y que podamos, Señor, ser cada vez más como tú y menos como nosotros. Te lo pedimos, Dios mío, y te damos las gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como les decía, comenzamos hoy entonces con este módulo 2. Este es un módulo que tenemos que ir poco a poco, tenemos que ir paso a paso con cada uno de los temas porque son temas bien importantes, pero hay que irlos desglosando poco a poco para que podamos estar claros de qué es lo que estamos haciendo y que cada clase sea una bendición, que podamos aprovechar al máximo cada una de las cosas que estamos hablando y enseñando. Quiero pedirles, como siempre, que se suscriban si no lo han hecho al canal de YouTube de nuestra congregación, que le den me gusta a la página de Facebook de nuestra congregación, y que por supuesto nos apoyes con un like, nos apoyes con un me gusta ahí en YouTube, y que te suscribas, activas la campanita, y cada vez que subamos un video de discipulado o de algún otro tema, tú vas a ser el primero en recibirlo allí en tu teléfono o en tu computador. Incluso si activas las notificaciones, la misma página, la misma aplicación de YouTube te va a estar avisando cada vez que subamos un tema nuevo. Así que es muy importante que te suscribas, es muy importante que nos apoyes, y también es muy importante, fallamos mucho en el módulo 1 con respecto a esto, espero que en el módulo 2 mejoremos con respecto al reporte de las asistencias. Es muy importante que cada uno de nosotros pueda allí en la caja de comentarios escribir de dónde nos está viendo, y también colocar pues su nombre para nosotros estar claros de cuántas personas están viendo este discipulado, a cuántas personas estamos llegando, y pues poder todos juntos seguir aprendiendo del maestro por excelencia, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, manos a la obra. Módulo 2, tema número 1, arrancamos. Tema: la sangre de Cristo. Wow, cuántas cosas que decir. Vamos a ubicarnos como texto central en Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico capítulo 17, versículo 11.
Dice de la siguiente forma: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre hará expiación de la persona. Esto es muy importante. Y también es muy importante que el versículo Levítico 17:11, lo primero que dice es que la vida de la carne en la sangre está. No te olvides que cuando la palabra habla de la carne, está hablando básicamente del alma, de los sentimientos, de las emociones, de los deseos, de la voluntad. Entonces, la base del pacto de Dios con los hombres, se fundamenta en la sangre. De hecho, se dice que la sangre es la que lleva el alma misma del ser humano. En la Biblia hay más de 400 referencias, a la sangre, sumando Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, más de 400 referencias. Y la sangre, por supuesto, tiene un significado espiritual, más allá de ser el fluido rojo que recorre nuestro cuerpo, tiene un significado espiritual muy importante. La sangre permite que un alma entre en pacto con Dios, pero también es el sello que guarda y protege ese pacto. Cuando Adán y Eva cometieron iniquidad en el huerto, inmediatamente entró la muerte al mundo y a todos los descendientes de Adán. Y por supuesto la relación con el Padre quedó totalmente rota. Cuando eso ocurrió, lo primero que ellos hicieron es que se dieron cuenta que estaban desnudos y se cubrieron con hojas de higuera. Esas hojas de higuera representan el sistema religioso, representan la religión en cualquiera de sus formas, representan al hombre tratando de acercarse a Dios por sus propios medios. Y el evangelio que nosotros predicamos es el poner nuestra fe en la persona de Jesús para acercarnos a Dios de la forma que Él espera que lo hagamos. Entonces, cuando Adán y Eva cometen iniquidad, lo primero que ellos hicieron fue que se cubrieron con hojas de higuera. Y siempre que leas eso en la Biblia, se está refiriendo a los esfuerzos del hombre de acercarse a Dios por sus propios medios. El Padre, cuando los confrontó a Adán, confrontó a Eva, a la serpiente, le quitó las hojas de higuera y les hizo unas túnicas de piel. Evidentemente, para confeccionar esa túnica de piel, pues tuvo que haber un derramamiento de sangre, por supuesto. De tal forma que a partir de este hecho podemos ver cómo el Eterno apuntaba a un sistema de sacrificios con sangre de toros y de machos cabríos para cubrir, no quitar, ya vamos a hablar de esto que es muy importante, para cubrir el pecado hasta que viniera el Mesías Yeshua y ofreciera su propia sangre. Vamos a aclarar esto. Cuando Adán y Eva cometen iniquidad, se cubren con hojas de higuera, el Padre les quita esas hojas de higuera y les enseña que la expiación, la remisión de los pecados, tiene que ser a través de la sangre. Sacrifican unos animales y toman esas túnicas de piel para vestir, para cubrir en lo natural, pero también en lo espiritual a Adán y Eva. Y a partir de allí, el Padre instituye, lo acabamos de leer en Levítico capítulo 17, un sistema a través del cual la sangre de los toros y de los machos cabríos expiaba el pecado, cubría el pecado, mas no lo quitaba. Esto es importante. Es la sangre del Mesías, la sangre del Corderito, quien ha quitado para siempre el pecado. Por eso es importante que nosotros aprendamos, y esto es lo primero que quiero hablar hoy, muy importante, que es que muchas veces nosotros decimos me cubro con la sangre de Cristo, pero la sangre de Cristo no es para cubrirse, porque la sangre que cubría era la de los toros y la de los machos cabríos. La sangre de Jesús no cubre. La sangre de Jesús limpia, la sangre de Jesús purifica, la sangre de Jesús quita todo el pecado. De tal forma es incorrecto, es totalmente incorrecto decir me cubro
con la sangre de Cristo, como que si la sangre de Cristo fuese un amuleto o fuese esas estampitas que cargábamos en la cartera para protegernos del mal y ese tipo de cosas. No funciona así. No funciona así. Así que es muy importante que nosotros entendamos que la sangre de Cristo no cubre el pecado, sino que lo quita, lo remueve. Pero la sangre de los toros y de los machos cabríos lo que hacía era cubrir el pecado, expiar el pecado. ¿Qué significa expiar? Como vimos en el versículo que comenzamos, Levítico 17:11, la sangre permitía hacer expiación por la vida de una persona. Vamos a ver entonces qué significa expiar. Expiar o hacer expiación es la palabra hebrea, expiar es la palabra hebrea kafar, y significa apaciguar la ira de un Dios justamente airado. Kafar también significa cubrir, condonar, perdonar, aplacar, cancelar, propicio, pacto, reconciliación o satisfacción. En resumidas cuentas, cuando hablamos de expiación, cuando hablamos de expiar el pecado, estamos hablando de apaciguar la ira de un Dios justamente airado a causa del pecado. De tal forma que la sangre de los toros y de los machos cabríos servía para expiar, es decir, para apaciguar la ira de Dios que estaba justamente airado a causa del pecado. Y entonces la sangre de los toros y de los machos cabríos cubría el pecado. Pero la sangre de Jesús no cubre el pecado, sino que la quita definitivamente. Así que por favor, debemos quitarnos de nuestro lenguaje la frase me cubro con la sangre de Cristo, porque estamos entonces haciendo la preciosa sangre del Mesías Yeshua como si fuese la sangre de los toros y de los machos cabríos. Y evidentemente que estamos hablando de dos cosas muy, pero que muy distintas. Y hago hincapié en esto porque muchísimos cristianos, incluso nosotros también muchas veces decíamos eso, me cubro con la sangre de Cristo, y lo usábamos como un talismán, como un amuleto. Incluso decíamos en muchas ocasiones, la sangre de Cristo tiene poder. Y yo le preguntaba a alguien en una ocasión, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que la sangre de Cristo tiene poder? Es decir, ¿en qué sentido la sangre de Cristo tiene poder? Y es importante que nosotros manejemos esto. Cuando nosotros decimos que la sangre de Cristo tiene poder, lo decimos en el sentido de que la única forma que el diablo tiene para perturbarnos, para molestarnos, obviamente es el pecado. Entonces, cuando nosotros vamos al Padre arrepentidos, cuando vamos a su presencia y confesamos nuestros pecados y somos limpios por el poder de la sangre del Mesías, entonces el diablo no tiene nada que buscar en nosotros. De tal forma que nosotros podemos efectivamente decir, la sangre de Cristo tiene poder. Es significativo que la palabra sangre, ya dijimos que expiar es la palabra hebrea kafar. La palabra sangre es el término hebreo dam, D-A-M, y significa sangre derramada al causar la muerte, sea de hombre o de animal. La raíz de la palabra dam es damam, así como panadero viene de pan, dam viene de damam, que significa ser mudo, acallar, cesar, ser destruido, guardar silencio, quedarse inmóvil. Quiere decir entonces que la sangre de la expiación en el Antiguo Testamento, es decir, la sangre de los toros y de los machos cabríos, enmudecía, paralizaba, destruía la acción del enemigo. Si eso hacía la sangre de los toros y de los machos cabríos, cuánto más la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo servirá para acallar la voz del diablo, para destruir las obras del maligno y para paralizar toda acción satánica en tu contra y en contra de tu familia. Eso es maravilloso, hermano. Por eso es que estos temas hay que estudiarlos poco a poco y meternos en profundidad. Es significativo también, queridos hermanos y amigos, te recuerdo, deja tu comentario allí, aquí abajo, suscríbete y por favor escribe allí tú de dónde nos estás viendo y reporta tu asistencia. Es importante en este módulo 2, tenemos que mejorar eso, reportar nuestra asistencia.
Es importante entender que la sangre de los toros y de los machos cabríos hacía enmudecer al enemigo. Y el Nuevo Testamento dice que Yeshua es el mediador del nuevo pacto. Y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Eso está en Hebreos 12:24. Hebreos 12:24. A Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esto es muy importante porque podemos ver aquí que el Hebreos 12:24 no dice que habla, o mejor dicho, no dice que hablaba, dice que habla. Hebreos 12:24 dice que la sangre de Yeshua todavía habla. Ahora, si habla, ¿qué es lo que dice? Porque dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Entonces, ¿qué dice la sangre de Abel y qué dice la sangre de Jesús? Para que podamos entender un poco más esto. Desde que Yeshua fue por nosotros a la cruz del Calvario, su sangre ha estado hablando. Aún hoy, y dice cosas mejores que la sangre de Abel. Abel el justo. Pero si esto es así, ¿qué decía la sangre de Abel y qué dice la sangre de Yeshua? Vamos a ver rapidito 5 cosas importantes en cuanto a lo que decía la sangre de Abel y a lo que dice la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Número 1. Anota esto. Número 1. La sangre de Abel clama por venganza. La sangre de Yeshua ofrece perdón. Génesis 4:10. ¿Por qué decimos esto? ¿Tú recuerdas cuando Caín mató a su hermano Abel? Dios vino a confrontar a Caín y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y Caín respondió, bueno, es que acaso yo soy guarda de mi hermano y tal. Y Dios le dijo lo siguiente, la sangre de tu hermano Abel clama a mí por venganza desde la tierra. Génesis 4:10. Entonces la sangre de Abel clama por venganza, porque sea vengada su muerte. Desde la tierra, esa sangre derramada clamaba porque se hiciese justicia, por venganza. Sin embargo, la sangre del Mesías, la sangre de Yeshua, no clama por venganza, sino que dice algo mejor. ¿Qué es eso mejor? Que nos ofrece perdón. Hijitos míos, dice Primera de Juan, hijitos míos, no pequéis. Mas si alguno pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para limpiarnos y para perdonarnos de toda maldad. Así que si nosotros hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho algo indebido delante del Señor, nosotros debemos ir a su presencia y esa sangre está allí siempre ofreciéndonos perdón. Siempre está disponible para que el creyente vaya al Padre y a través de la sangre poder entonces hacer expiación. No que nuestros pecados sean cubiertos, sino que nuestros pecados sean removidos, desarraigados, amputados definitivamente. La sangre de Abel, que había sido derramada cuando su hermano Caín lo mató, estaba allí en la tierra, clamando por venganza. Eso es lo que ella decía. Mas hoy, la sangre que sigue hablando, que es la de Jesús, nos ofrece perdón, amplio perdón. Un perdón de tal magnitud que la palabra dice que Dios toma nuestros pecados, los tira tras de sí y dice, y nunca más me acordaré de ellos. Esto es maravilloso, de verdad que es maravilloso. El tema de la sangre realmente es espectacular. Número 2. La sangre de Abel clama por justicia. La sangre de Yeshua ofrece misericordia. Esto también lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 4, versículo 10. Esa sangre que había sido vertida en tierra estaba allí clamando por venganza, clamando por justicia. La muerte del justo Abel tenía que ser vengada, tenía que hacerse justicia. Sin embargo, la sangre que el Mesías Yeshua derramó en el madero no solamente nos ofrece perdón, sino que nos ofrece misericordia. ¿Qué es misericordia?
Misericordia es un favor que se le hace a alguien inmerecidamente. Un favor que se le hace a alguien que no merece. ¿No te ha pasado nunca que por cosas de la vida, por cosas del destino, por cosas de Dios mismo, has tenido que hacerle un favor a alguien que dentro de ti tú dices, lo voy a hacer porque lo tengo que hacer, pero realmente esta persona no se merece eso? No se merece este buen trato, no se merece que yo le haga ese favor. Y sin embargo tú has terminado haciéndolo. Bueno, eso es más o menos una definición de lo que es misericordia. Entonces, mientras la sangre de Abel estaba clamando por justicia, la sangre del Mesías ofrece misericordia para que nosotros nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia. Simplemente tenemos que recibir ese regalo, aceptarlo en nuestros corazones y decidir caminar en el centro de la voluntad del Señor, como le dijo Jesús a la mujer que fue hallada en pleno acto de adulterio: vete y no peques más. Ahí está la sangre del Mesías hablando, todavía hablando y ofreciendo perdón y ofreciendo misericordia. Número 3. La sangre de Abel nos aleja de la presencia del Padre. Mas la sangre de Yeshua nos acerca íntimamente hasta hacernos uno con el Padre. Génesis 4:14. Voy a explicarlo. Cuando Caín mata a su hermano Abel y el padre lo confronta, a causa de esa sangre que había sido derramada, Caín dice: ahora me expulsas de tu presencia y tendré que andar errante por allí en la tierra. Entonces, a causa de esa sangre, de la sangre de Abel que fue derramada allí, Caín, su hermano, tuvo que irse. La sangre de Abel nos aleja de la presencia del Padre. La sangre que Abel derramó nos aleja de la presencia del Padre. Mas la sangre que el Mesías Yeshua derramó nos acerca a Él. Nos hace uno con Él. Nos hace sus íntimos. No solamente sus hijos, porque a veces ocurre que un padre o una madre pueda tener hijos y son así: bueno, sí es mi hijo, pero no compartimos mucho, o no hablamos mucho, o nos vemos de vez en cuando. Pero la sangre ha posibilitado que nosotros no solamente nos acerquemos a Dios como hijos, sino que seamos uno con Él. Y esto es demasiado maravilloso, porque a través de la sangre de Jesús podemos nosotros entrar confiadamente al lugar santísimo, ser parte de la familia de Dios, y tenemos, mediante la acción del Espíritu Santo, la bendición hermosa de poder ser uno con Él. Nosotros en Jesús, Jesús en nosotros y todos nosotros en el Padre. Qué misterio tan maravilloso, qué misterio tan maravilloso. Entonces, en Génesis capítulo 4, versículo 14, Caín dice: bueno, a causa de la sangre de Abel tendré que irme errante, lejos de la presencia tuya, lejos de la presencia del Padre. Pero la sangre de Jesús ha hecho exactamente lo contrario. Nos trae ahora, nos trae cerca del Padre, lo más cerca posible. No solamente eres hijo, no solamente soy hijo, sino que somos íntimos del Padre, y eso es maravilloso. Número 4. La sangre de Abel nos hace errantes, mas la sangre de Yeshua nos hace hijos. El mismo Génesis 4:14. ¿Por qué la sangre de Abel nos hace errantes? Porque Caín fue expulsado de la presencia de Dios, fue expulsado y él tuvo que andar errante. O sea, errante significa sin propósito, sin un rumbo, sin un plan de vida, sin un diseño, sin un diseñador. En cambio, la sangre que Jesús derramó, la de Abel nos hace errantes, pero la de Yeshua nos hace hijos. Y si somos hijos, estamos hablando también de que tenemos herencia, de que tenemos un propósito, de que tenemos un diseño, de que tenemos un Padre. Qué cosa tan maravillosa poder decir: tengo un Padre que vino a darme sentido de vida, que vino a revelarme un plan maravilloso que tiene para conmigo, para con mi familia. Entonces, esa sangre derramada
de Abel nos hace errantes, nos envía lejos del Padre, sin rumbo, sin un destino, sin un propósito. Sin embargo, la sangre de que Jesús derramó en el madero nos hace hijos. Hijos, tenemos un propósito. Hay un plan, hay un diseño para ti. Y tú tienes que, en intimidad con Dios, descubrir el propósito por el cual tú continúas con vida. La única razón por la que tú continúas con vida es porque el propósito de Dios continúa vigente en ti. Y es tiempo de que tú y yo nos levantemos por el poder de la sangre de Jesús y que caminemos en ese plan. Que no invalidemos lo que el Mesías hizo por nosotros, sino que más bien echemos mano de esa sangre y que podamos caminar como hijos, con un propósito, con una herencia y sobre todo con una verdadera revelación acerca de la persona de Yeshua. Número 5, esta me encanta. La sangre de Abel genera incertidumbre. La sangre de Abel genera incertidumbre. Pero la sangre de Yeshua trae plena certidumbre. Génesis 4:14 también. La sangre de Abel genera incertidumbre. ¿Por qué digo esto? Porque Caín se tuvo que ir lejos sin saber a dónde iba, sin saber qué iba a hacer de él, sin saber qué iba a hacer de su familia, dónde voy a vivir, qué voy a hacer. La sangre de Abel genera incertidumbre. Pero la palabra del Señor dice que la sangre de Jesús trae plena certeza de fe. Es decir, que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sabemos por la fe que tenemos salvación, que tenemos vida eterna, que somos aceptos en el Padre, que somos tan hijos del Padre. Juan capítulo 17, somos tan hijos del Padre como lo es Jesús. Nosotros no somos hijos de segunda categoría, somos tan hijos del Padre como lo es Jesús. De tal forma que la sangre que el Mesías derrama en el madero trae certeza, trae la ratificación de todas las promesas. La Biblia dice que todas las promesas del Padre, todo lo que el Padre ha hablado en el Antiguo Testamento, todo lo que el Padre ha dicho acerca de nosotros, todo lo que el Padre ha prometido en Jesús, todas las promesas en Jesús son sí y son amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Quiere decir que cuando el Mesías está a punto de entregar su vida allí en el Calvario y dice consumado es, yo expliqué la clase anterior que es un término que usaban los prestamistas de la época cuando tú terminabas de saldar tu cuenta, tu deuda, lo que tú le debías, ellos te decían consumado es. Es decir, esta es una frase que significa todo pago, todo pago. Entonces cuando el Mesías dice consumado es, derrama hasta la última gota de su sangre en el madero, nosotros podemos tener plena certidumbre de que el deseo de Dios, de que la voluntad de Dios es que nosotros estemos siempre sanos, de que el deseo de Dios, de que la voluntad de Dios es que prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, que el plan de Dios, que el deseo de Dios es que nosotros no caminemos por ahí sin rumbo, errantes, sin propósito, sino que caminemos en plena certidumbre de fe. Es decir, sabiendo lo que el Mesías ganó para nosotros allá en el madero. Y con la firme convicción y deseo, evidentemente, de caminar en eso, de caminar en lo que el Padre ganó en lo que Jesús ganó para nosotros. Eso es necesario. Por eso la sangre de Abel genera incertidumbre, perdón, y la sangre de Yeshua trae plena certidumbre. Esa sangre, que es la señal y la ratificación al mismo tiempo de nuestro pacto, del pacto que tenemos con el Padre, nos hace saber todas las cosas maravillosas que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. Si vamos más allá, la sangre es la señal que nos da acceso al reino. Cuando nosotros leemos Hebreos 9:15, Hebreos capítulo 9, versículo 15, podemos darnos cuenta cómo
Yeshua se ha convertido en el mediador de un nuevo pacto. Y no solamente es nuevo, sino que está fundamentado sobre mayores y sobre mejores promesas. Todas ellas ratificadas y consumadas a través de la sangre de Jesús. La Biblia dice que sin sangre no hay pacto. Y que un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida y nadie le añade. Hoy, mis queridos hermanos, podemos disfrutar de todo lo que Jesús ganó para nosotros en la cruz, cuando Él dijo, consumado es, entregó su vida y luego resucita al tercer día. Hoy nosotros también podemos y debemos caminar en el poder de esa resurrección. Disfrutar del poder de la sangre, que cuando nosotros digamos la sangre de Cristo tiene poder, eso realmente pueda retumbar en el mundo espiritual y que tú y yo como creyentes entendamos por qué es que la sangre de Cristo tiene poder. Este pacto, este nuevo pacto, no es un pacto renovado, como dicen algunos, no es un pacto renovado, es un nuevo pacto. Un pacto en el cual ya no son necesarios sacrificios repetidos de toros y de machos cabríos, continuos sacrificios, sino que Jesús descendió del cielo para presentarse como un sacrificio eterno delante del Padre, entregando hasta la última gota de su sangre para darnos la promesa de la herencia eterna, la de disfrutar de la paternidad de Dios y la de reinar con Él. Mira, cuando el Mesías entrega su vida en el madero y es alanceado en uno de sus costados, la palabra del Señor dice que de allí brotó sangre y agua. Y eso nos dice, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, nos dice dos cosas muy importantes. La primera es que nos revela de que murió Jesús, porque si Él llevó todas las enfermedades en la cruz, uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue la enfermedad o qué fue lo que finalmente lo terminó matando cuál fue la enfermedad que terminó por quitarle la vida, por decirlo de alguna manera? Pero el hecho de que lo hayan alanceado en su costado y que de allí haya salido sangre y agua, quiere decirnos claramente desde el punto de vista médico que Jesús muere de un infarto, le estalló el corazón, entró en una arritmia hasta que el corazón le estalló. Por eso cuando lo lanzan en su costado, de allí sale sangre y agua. Entonces entendemos que al Mesías le explotó, le estalló el corazón, literalmente. Y número dos, nos permite entender también que entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Es decir, cuando iba camino al Gólgota, cuando iba allí en ese Vía Crucis, lo entregó todo, entregó hasta la última gota de su sangre. Por eso, mis amados hermanos, es necesario que nosotros conozcamos este nuevo pacto y que conozcamos el poder de la sangre, cómo la sangre del Mesías tiene poder para enmudecer al enemigo, para destruir sus planes, para posicionarnos como hijos y para que podamos disfrutar de todas las promesas hermosas que el Padre nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el autor de la epístola a los hebreos, algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es Bernabé. La verdad es que no se sabe de ciencia cierta, aunque lo comúnmente aceptado es que la carta a los hebreos la escribió el apóstol Pablo. Aquí en Hebreos capítulo 9 el autor está tocando un tema muy importante, porque él estaba deslastrando, sacando de la mente y del entendimiento de los hebreos las viejas costumbres a través de las cuales ellos estaban viendo el sacrificio del Mesías y al mismo tiempo querían seguir ofreciendo los sistemas de sacrificio en el templo. Es decir, voy a explicarlo un poco más claramente, un poco más lento. La carta a los hebreos se escribe con el propósito de que los judíos que habían creído en Jesús como el Mesías entendieran que ya los sacrificios de los toros y de los machos cabríos no eran necesarios. ¿Por qué? Porque Yeshua es el Cordero de Dios
o el corderito que quita el pecado del mundo, y que ya no hay más sacrificio por el pecado, ya no hay más ofrenda por el pecado, porque Jesús ofreció su cuerpo como sacrificio perfecto y entregó su propia sangre para, en un único y eterno sacrificio, entonces nosotros poder ser aceptos en él. La dicotomía que tenían los hebreos, los que habían creído en Jesús en aquel tiempo, probablemente también pueda ser la misma de nosotros. Queremos llevar una vida cristiana, una vida conforme a los principios bíblicos, pero aún nos quedan algunas cosas del mundo que necesitamos deslastrarnos y dejarlas atrás para poder caminar realmente en el centro de la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo, o quien haya escrito la carta a los hebreos, les está diciendo, mira, ya eso no es necesario que vengan todos los días a ofrecer sangre de toros y de machos cabríos, porque ahora lo importante es el sacrificio que Yeshua nos vino a ofrecer, su propio cuerpo, su propia sangre, y que ahora nosotros somos ya perdonados y limpiados por ese único sacrificio. Entonces, una vez que Yeshua se convierte en nuestro Salvador y en nuestro gobernante, se produce un sello en nuestro espíritu que nos da legalidad para disfrutar de la naturaleza divina que nos fue quitada por causa del pecado. La sangre que fue derramada en el madero permitió que todo regresase a nosotros, todo lo que era de nosotros volviese a nosotros. Y cuando nosotros nos apoderamos del poder de la sangre, podemos disfrutar de unos beneficios espectaculares, unos beneficios que vamos a estudiar la próxima semana, si Dios lo permite. Vamos a ver los beneficios de la sangre que fue derramada para perdón de nuestros pecados. Sin embargo, yo quiero invitarte, ya vamos terminando por el día de hoy, quiero invitarte a que tú repases bien esta lección, para que la semana que viene, cuando veamos los beneficios de la sangre, si Dios lo permite, tú hayas repasado esta lección, hayas entendido por qué la sangre de Cristo no cubre pecado, porque lo que cubre el pecado era la sangre de los toros y de los machos cabríos. Ahora la sangre de Cristo quita el pecado, lo remueve, lo limpia. Que puedas entender que la sangre de Cristo no es un amuleto, no es una estampita que cargamos ahí en la cartera, que cuando sentimos miedo empezamos a decir, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, me cubro con la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo no es un amuleto, no es un fetiche, no es un talismán. La sangre de Cristo es lo que el Padre ha puesto como garantía de que todas las promesas en Jesús son sí y son amén, y que nosotros podemos descansar tranquilos en la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero invitarte a que tú, cuando tengas un poquito más de tiempo en esta semana, repases esta lección y que puedas tomar tus apuntes con calma. Yo te sugiero que veas el video una primera vez para tomar nota, y que lo veas una segunda vez para simplemente escuchar todo lo que no pudiste escuchar en la primera vez que lo viste, puedas recibirlo en esta segunda vez que puedas visualizarlo. Así que te invito pues a no faltar el próximo lunes, a la siguiente clase, a terminar esta clase número 1, tema número 1 del módulo 2, la sangre de Cristo. Qué importante, que tantísimas cosas que hablar acerca de esto. Así que bueno, te invito nuevamente, ya que nos estamos despidiendo, a que confirmes tu asistencia aquí en la caja de comentarios, que te suscribas también a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook, y que juntos sigamos aprendiendo en este hermoso discipulado del reino que ya ha entrado en su módulo 2. Vamos a estar viendo temas muy hermosos, muy profundos en este módulo, y yo te invito a que tú continúes perseverando, porque el Evangelio no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Así que es muy importante que tú continúes en tu discipulado, que tengas tu Biblia, tu cuaderno, tu lápiz, que tomes tus apuntes allí, y que también preguntes, porque puede ser que algunas de las clases que hayas estado viendo en el módulo 1 o ahorita en el módulo 2 estés viendo o tengas algunas dudas allí. Bueno,
no, déjanos allí esas dudas también en la caja de comentarios. Y bueno, te espero, si Dios lo permite, el próximo lunes para terminar con esta primera clase del módulo número 2. Así que bueno, tremenda bendición para mí haber estado aquí con ustedes. Un lunes más quiero invitarte a orar y a darle gracias al Padre por lo que hemos visto en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Dios mío, por cada persona que está oyendo esta clase de discipulado, por cada familia que en este momento ha sintonizado esta lección. Yo te pido, Señor, que este conocimiento quede cimentado, quede escrito en la tabla de su corazón, que ellos puedan recibir, Señor, lo que tú nos has dado a nosotros acerca del poder de la sangre, que a través del poder de la sangre ellos sean sumergidos en una dimensión mucho mayor de relación y de intimidad contigo. Yo te pido en esta hora, Señor, que guardes a mis hermanos. Proclamo cobertura pastoral sobre todos ellos. Bendigo su entrada y su salida. Te pido, Señor, que vengas con poder a ellos, que las puertas que necesiten ser abiertas se abran en esta semana y las puertas que necesiten ser cerradas se cierren en esta misma hora, en el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre estamos proclamando bendición para tu casa, para tu negocio, para tu empleo, para todo lo que tú estés haciendo. Y también en esta hora anunciamos un nuevo tiempo para ti, que en este módulo 2 vamos a ser sumergidos en un bautismo de sabiduría, en un bautismo de inteligencia espiritual. Vamos a ser sumergidos, Dios mío, en un maravilloso kairos contigo, Padre bueno. Y toda buena cosa que tú has hablado de nosotros se cumplirá por el poder de la sangre del Mesías Yeshua. A ti, Señor, sea toda gloria, honra, alabanza, honor y poder en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Nuevamente es un muy lindo placer para mí poder compartir con todos mis hermanos que se encuentran aquí en Venezuela de Comunidad Cristiana Amor de Cristo, pero también los que están en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en la Argentina, en Portugal. Un abrazo y un beso para todos de parte de toda la Comunidad Cristiana Amor de Cristo, de parte de nuestra apóstol Mercedes de Moratinos, de parte de mi esposa, la pastora Marianis Ávila, y por supuesto de parte de mis hijas Adasa y Abigail, y de parte de este servidor, quien les habla, el pastor Jorge Martínez. Les dejo un fuerte abrazo, un beso enorme y nos encontramos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Así que no falle a esta cita que tenemos con Dios todos los lunes para ser discipulados. Un beso grande, chao, chao y nos vemos pronto.